Los gobiernos del Frente Amplio tienen una característica muy particular y es que no actúan ajustados a derecho. Esto no ocurre solo ahora, sino que ha ocurrido durante los 15 años consecutivos de Frente Amplio, dado que hay una enorme cantidad de lo que llaman en la jerga periodística uruguaya graves irregularidades o groseras irregularidades. Eso de groseras o graves irregularidades no significa mucho en términos de derecho, y menos aún en términos de ilicitudes administrativas, en términos penales. Esas irregularidades asoman como datos curiosos, emergentes, datos que rechinan mucho, porque no se ajustan a los trámites que corresponden a nuestro Estado, es decir, a las funciones, designaciones, uso de recursos, uso de recursos administrativos. Todo eso está ajustado a una normativa muy específica que obedece al presupuesto nacional. El presupuesto nacional es una ley que se establece con valor general para todo el país, a iniciativa del Poder Ejecutivo presentada al Legislativo y en un trámite bastante breve. Bueno, en ambos poderes se llega entonces a legislar o se logra legislar por lo general, una ley presupuestal, dado que si hay muchas observaciones y pasa el periodo de los 90 días, la ley presupuestal original queda así como la presentó el gobierno, excepto las observaciones o cambios que realizó o aplicó el Poder Legislativo, que tiene que ir a todo lo que da en ese trámite bastante urgente de una nueva ley presupuestal, porque va a tomar vigencia por 5 años y va a permitir entonces, digamos, un marco de gobernabilidad de acuerdo al plan presupuestal que trae ese nuevo gobierno. Año a año luego lo que se hace es una rendición de cuentas y la Constitución establece que a los 6 meses de cada año el gobierno tiene ese plazo para hacer la rendición de cuentas del año anterior, es decir, de todo lo ejecutado en el presupuesto, para tomar en cuenta si ese presupuesto tuvo rendimientos adecuados, si hay sectores del Estado en los cuales ese presupuesto no dio o no surtió los resultados, si sobró dinero, que a veces pasa por lo general en estos gobiernos siempre falta dinero y lo que te dicen es que hay que aumentar el gasto público. Así ya lo plantea el ministro de Economía y Finanzas, el economista Gabriel Odone, que ya ha planteado incrementar el gasto del Estado, incrementar el endeudamiento del Estado. Él le llama elevar el techo de deuda. ¿Por qué te comento esto? Porque ya se están dando muchísimas irregularidades, según plantean informes periodísticos, que se van viralizando, como el informe que planteó ayer, que formuló en Canal 12 el periodista Leonardo Abercorn. Es un periodista de investigación muy serio, que afortunadamente nos brinda datos muy precisos de acuerdo a las investigaciones que él va desarrollando, y parece casi un milagro que un periodista de investigación serio, académico, que no está, digamos, parcelado, sesgado desde el punto de vista ideológico, integre uno de los medios hegemónicos de comunicación que tanto daño nos están haciendo a través de todos estos años, precisamente, porque hay una información muy escamoteada, hay una manipulación informativa respecto a cosas que no se dicen, desinformación y mala información, pero hay casos tan graves, tan groseros, que bueno, surgen entonces a la luz pública y a raíz de estos periodistas, de este tipo de periodistas que aún quedan, que desarrollan una actividad investigativa importante, metódica, minuciosa, y reparan en detalles o en datos que si alguien no reparara, como en el caso de Leonardo Abercorn, pasarían desapercibidos. Es la designación que hizo la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, de un director de 33, de un director de 33, del departamento de 33. Cada departamento tiene directores para ACE. ACE es un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública y está constituido por un presidente y un directorio. Dentro de ese directorio, a su vez, se establecen distintos directores para cada uno de los hospitales, digamos, de los departamentos del interior.
Y Cristina Lustenberg, bueno, designó como director de salud en 33 a Nelson Alves, un médico que fue cesado por Marcos Carámbula. Marcos Carámbula fue el sucesor de Susana Muñiz, que fue presidente también de ACE, en un periodo muy turbulento en el cual se dieron un mundo de irregularidades muy groseras, inclusive se llegó a descubrir ilicitudes, como el caso de La Buena Estrella, ¿se acuerdan? Se desarrollaban contratos directos o por la vía directa con los propios funcionarios de salud pública, en ese caso de ACE, que se convertían en empresarios que le brindaban servicios y le cobraban los servicios de sus empresas a la propia, digamos, ACE, al servicio descentralizado, del cual ellos eran funcionarios públicos, dándose ahí la incompatibilidad del interés privado con el interés público. Fue el caso de aquel enfermero de la Buena Estrella, pero también se dio el caso de directores de hospitales como en Tacuarembó, por ejemplo, y entre esos directores que se habían enriquecido con un enriquecimiento ilícito, obteniendo dinero, digamos, desde ACE, fugando dinero desde ACE, armaban empresas privadas y le brindaban servicios y esos servicios se los cobraban a modo de contratos que desarrollaban con ACE, y en ese caso se dio el de Nelson Alves, el de Nelson Alves, que había ganado más de 50 millones de pesos. En ese entonces fue destituido por Marcos Carámbula. El caso de ACE es tremendo, pero sucede que, como en todos estos casos de los gobiernos del Frente Amplio, quien se decía el gobierno de la honestidad, este es el gobierno de la honestidad, el gobierno de los acomodos a familiares, de los acomodos entre militantes, entre camaradas, que a su vez van usufructuando nuestro Estado devenidos en funcionarios públicos a modo de prácticamente empresarios y a su vez también se convierten en empresarios que le tercerizan servicios al Estado uruguayo en calidad de funcionarios públicos. Todo eso sucedió y sucede ahora otra vez con el gobierno de la honestidad que ustedes, papanatas, votaron, que ustedes votaron. Y ahora tenemos un curso de 5 años de un gobierno que es autocrático, autoritario y que no se ajusta a derecho. No le interesa nuestro Estado de Derecho. No le importa gobernar de acuerdo a las normas y a los actos administrativos que obedezcan a las normas legales que les indiquen cómo tienen que gobernar, porque simplemente son funcionarios públicos que representan a los que los votaron, pero fundamentalmente representan todos los poderes y las limitaciones que la Constitución de la República les confiere en calidad de funcionarios públicos, en este caso funcionarios políticos, que están rentados por todos nosotros de acuerdo al presupuesto que elaboran para decirnos a nosotros, en calidad de ciudadanos, cuánto tenemos que pagarles, cuánto vamos a tener que pagarles de acuerdo al volumen presupuestal total y a su vez dentro de cada inciso, qué dinero se va a llevar cada uno de los rubros de los distintos sectores de toda la administración pública, centralizada y descentralizada. Explico esto porque quiero que quede claro de qué se trata cuando hablamos de este tipo de irregularidades, en verdad de ilícitos, en verdad de actos delictivos contra el Estado uruguayo. Pero ¿qué sucede acá? Sucede que la justicia no funciona en Uruguay, y ese es el gran inconveniente. No se activan, digamos, los poderes del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está maniatado por un sistema de fiscales que fue creado con el nuevo Código del Proceso Penal, que le establece plenos poderes en una primera etapa penal a los fiscales, que son quienes deciden qué temas van a investigar en primer término, qué temas van a asumir para incorporar a sus carpetas
de investigación, en una suerte de expedientes de carpetas de distintos casos a investigar y posteriormente a formalizar en un trámite fiscal como para llegar a la acusación de ciertos personajes. Y en el ámbito público, evidentemente los camaradas organizados en la Fiscalía General de la Nación hacen caso omiso, hacen omisión inherente a la función pública. Cometen un grave delito que está especificado en el artículo 168 de la Constitución, en el numeral 10, que es causal de destitución del funcionario. Pero como el trámite de la destitución del funcionario es engorroso, dado que el presidente debe tomar noticia de funcionarios públicos que omiten cumplir con la función que es inherente a ese cargo, que están asignados para cumplir con esa función, debe remitirlo a la Cámara de Senadores y esta por mayorías especiales tendrá que tomar una decisión respecto a la destitución de ese funcionario. Muy complicado, muy complicado. Lo que queda también es ver si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede actuar de oficio y resolver que hay actos que están viciados de nulidad por desviación de poder, por abuso de funciones, porque no corresponden esos actos a lo que la ley determina, porque están fuera de competencia. Hay que ver si hay observaciones del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en los casos en los que se desajustan del presupuesto, se van de la competencia o la especificidad de la competencia, y a su vez también si hay un monitoreo correcto y en rigor ajustado a la ley presupuestal vigente de parte del director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Todo esto que te acabo de decir no funciona en un gobierno del Frente Amplio. Nada de esto funciona. Todos estos son los resortes administrativos que corresponden para hacer una vigilancia correcta y darle transparencia al ejercicio de la función pública dentro del gobierno y respecto al uso de los dineros de todos nosotros. Lo que acá los uruguayos estamos muy mal acostumbrados, bajo una genética colectivista y estatista, en mencionar como los dineros públicos. No existen los dineros públicos. Es el dinero de cada uno de nosotros como contribuyentes, que es todo el volumen económico que el Estado concentra, estatiza por la vía de los impuestos y por la vía de las regulaciones administrativas obligatorias, y también por la vía de los préstamos que solicita nuestro Estado, endeudándose con solicitud de crédito o más deuda externa. Son esas las vías por las cuales el Estado, estos funcionarios, estos parásitos que van creando más y más y más burocracia, me olvidé, coma, y más burocracia, viven de los dineros que transferimos por la vía impositiva, de acuerdo a una enorme escalada impositiva que arroja la cifra estadística de un 44% de presión fiscal sobre cada uno de nosotros y un endeudamiento per cápita de 16.800 dólares por año por persona. Tenemos una deuda enorme del 76% del PBI, con un déficit fiscal del 4,2%, una tasa de desempleo que está en el orden del 8 y pico por ciento, y sin embargo, estos zánganos nos hablan de incrementar el techo de deuda, de aumentar el gasto público, y a su vez incorporan gente, acomodan gente por fuera del presupuesto nacional, por fuera de las leyes, y en este caso, Cristina Lustenberg, quien dijo que le faltaba por lo menos la mitad de los funcionarios que tiene, es la que dijo que de ninguna manera pueden ingresar dos funcionarios por tres que se van, como lo establece la regla fiscal del presupuesto vigente, sino que tienen que ingresar tres de cada tres que se van. Son los que nos hablan de gasto y gasto del Estado, un Estado más gastador, más caro, más gordo, más pesado.
tenemos que alimentar a un gordo zángano que le gusta comer mucho y no hacer nada. Ese es el Estado uruguayo. El Estado uruguayo es un gran gordo, ineficiente, que no sirve para nada, pero nos pide más comida y más comida y más confort. Y le gusta ver en grandes LEDs y viajar en primera clase, ir seguido a Europa, a distintas cumbres, estar con aire acondicionado. Es ese gordo zángano que se convirtió en un gran empresario porque le dice a todos los cerditos o a las ovejas que le va a llevar el tarrito de agua con la comidita que él les va a repartir. Eso es lo que está pasando en Uruguay con este tipo de gobierno socialista. ACE es la administración de los servicios de salud del Estado, es un servicio descentralizado en Uruguay, y eso significa que es un organismo público con personalidad jurídica propia, que tiene funciones muy específicas, que están apartadas desde el punto de vista administrativo de la función central que tiene el ministerio, pero es el ministerio la autoridad, de todas maneras, de ese servicio descentralizado, porque es un servicio que está descentralizado del ministerio, no es un servicio autónomo. Y a su vez, ese servicio descentralizado es subordinado al presidente, porque es un servicio que está integrado a uno de los ministerios y cada uno de los ministerios componen, cada uno de esos ministerios componen la administración central, componen el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el presidente, vicepresidente, secretario de presidencia, subsecretario y cada uno de los ministerios que pueden actuar en conjunto, en Consejo de Ministros, o por separado con el presidente, todos están en la órbita del Poder Ejecutivo. Y muchos ministerios tienen servicios descentralizados. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. La Biblioteca Nacional es un ente desconcentrado, que es algo un poquito menos descentralizado, menos autónomo, es un ente desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura. ACE es un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Es el servicio que da las prestaciones de salud, los hospitales, los policlínicos. Todos esos hospitales que ustedes vieron que el gobierno anterior refaccionó, remodeló, hospitales policlínicos que hizo, que no había, policlínicos que prácticamente reestructuró, el Hospital del Cerro, que lo hizo a nuevo, todo eso tiene que ver con ACE. Ese ACE de Susana Muñiz que robó mucho dinero y que tuvo que presentar renuncia y fue sucedida por Marcos Carámbula. Marcos Carámbula fue el que, mal expresado, se dice que destituyó. Es decir, le pidió la renuncia a este señor, a este director, exdirector, que ahora Lustenberg lo nombró, lo asignó como director de salud en 33, al doctor Nelson Alves, quien había sido cesado por el exministro Marcos Carámbula. No está destituido porque no funcionó el mecanismo de la destitución, pero ha sido cesado en su cargo por descubrir ilicitudes que luego no se investigaron. Y ahora Cristina Lustenberg recoloca, redimensiona en calidad de director del departamento de 33, como director del hospital del departamento de 33, a este señor, al doctor Nelson Alves. Vamos a ver si encuentro acá el informe que da Leonardo Abercorn, que está muy Con viralizado. nosotros, ¿eh? Punto de partida el 14 de febrero. El 14 de febrero, la ministra Lustenberg, un poco Sí. antes de asumir, porque todavía Sí, no ha sí, sido sí. el gobierno, dio a conocer quiénes serían los directores departamentales de salud, o sea, el jefe de salud pública en cada departamento. En 33, el designado fue el doctor Nelson Alves, lo estamos viendo ahí en la imagen. Sí. La ministra en redes sociales puso una breve biografía de cada uno de los elegidos. Sí, lo Vamos recuerdo. a ver lo que escribió sobre Listado Alves. largo, ¿no? Cada departamento. Doctor Nelson Alves, doctor en Medicina con formación académica en Medicina Familiar y Comunitaria, Administración de Servicios de Salud, UDELAR. Es médico del área rural en Salto, Durazno, Tacuarembó, Maldonado 33. Es integrante del equipo de gestión del Hospital de 33, 2015-2019. Bien. Y falta un dato ahí. A ver.
¿Qué porque él pasó? no era solo integrante de la gestión, era el director. Sí. Y en 2019 fue cesado, fue echado, fue destituido. Bueno, por ahí está el tema, el punto por el cual vamos a profundizar. Exacto, que está omitido ahí. Marcos Carámbula, que era el presidente de ACE, Sí. en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo destituyó porque había gruesas irregularidades administrativas, había 50 millones de pesos que se 50. habían gastado de una manera por fuera del presupuesto y de lo que las normas indican. Bien. Vamos a ver lo que... destituye entonces. Lo destituye, saca. destituye a Alves y le hace un sumario al subdirector y a una cantidad de funcionarios. A Alves no le podía hacer sumario Sí. porque era funcionario de la Comisión de Apoyo al Hospital Ah, mirá contratado, no era bien. funcionario de ACE. Bueno. Vamos a ver lo que decía Carámbula en aquel A ver. momento. Lo que sí evidentemente comprobamos que hay un apartamiento de la normativa vigente, tanto en materia del TOCAF como de las propias decisiones de ACE, que nos obligan a tomar esta decisión, actuar en consecuencia e iniciar el sumario con todas las garantías. Bueno, aquí tenemos lo que decía entonces el doctor Carámbula en aquel entonces. Leo, ¿el tema pasó a la justicia? ¿Hubo denuncia? No hubo No. denuncia judicial, hubo sumarios a una cantidad Ajá. de funcionarios, al subdirector y a otros funcionarios jerárquicos del hospital que fueron echados de ACE, no han vuelto nunca a ACE. Alves no podía ser sumariado por ser Sí, de la comisión de de apoyo. la Comisión de Apoyo y, bueno, quedó destituido. Este tema salió en la prensa mucho, hubo Sí, muchos sí, sí, titulares sí, que lo por vamos a ir supuesto, sí. repasando. Por ejemplo, estamos viendo ahí destitución y sumarios, El se Observador, comprobó Diario desvíos y Portal. destituyó. Se detectó un desvío de entre 40 y 50 millones de pesos. En una entrevista que dio al programa Doble Clic, Carámbula daba más detalles, diciendo que había, situaciones vinculadas a conflictos de interés y una inducción a la demanda, o sea que había una inducción a la demanda que se inducían consumos en el hospital que había que estudiarlos porque no Hay parecían mucha plata, ¿eh? mucha plata. Llamamos a Carámbula, no quiso hacer declaraciones, está un poco retirado, está un poco al margen de la política. Gente de ACE de aquel momento nos dijo que lo que había era, se contrataban servicios totalmente por fuera de la normativa y había muchas situaciones de conjunción del interés público y privado, Ajá. médicos que trabajaban en el hospital y mandaban a la gente a sus servicios, a sus clínicas Privadas. y cobraban por ello, ¿no? Bueno. Cuando se conoció esta designación en 33, hubo mucha gente que se molestó. Esto no cayó bien. Curiosamente, conocemos todos, ¿no? Sí, no en el Partido Nacional o en el Partido Colorado, que hasta ahora no han dicho nada sobre este tema, en el Frente Amplio. En el Frente Amplio de 33 cayó muy mal esta designación y, por ejemplo, en la mesa política del Frente Amplio de 33 se presentó un documento que dice: consideramos que esta designación no es una buena señal para quienes confiaron a través de su voto en la responsabilidad de nuestra fuerza política para gobernar este periodo, avalados en un gobierno de transparencia y fuerte compromiso ético. Y dice, dicha designación ha generado a nivel departamental reacciones muy negativas en compañeros del Frente Amplio y en la población en general. ¿Y? Y esta gente pidió reunirse con la mesa política acá en Montevideo. ¿Y? Se reunieron con Fernando Pereira y hubo reuniones y finalmente hubo una reunión con Lustenberg y Brioso y les plantearon esto, pero no hubo caso. No cambió la situación. No cambió la situación. En abril Lustenberg estuvo en 33 Sí. y le preguntaron por este tema, o sea, Alves, que lo llamé por teléfono, Alves dice Sí. que le preguntaron a Lustenberg por este tema y que Lustenberg dijo que tenía todo su apoyo político y también el del presidente Yamandu Orsi. Alves defendió su gestión, dice que él no se llevó nada para su casa, lo cual no es por lo que fue acusado, o sea, lo que fue acusado fue por gruesas irregularidades administrativas, no por llevarse él nada. Mala administración. Mala administración, dinero Gastó gastado. mal los dineros públicos, ¿verdad? Claro, Para gastado ser por- groseros en la expresión. ¿no? Por Exactamente. ahí. Él dice que existieron esos gastos, pero que el hospital hoy gasta más todavía y que él generó fuertes ahorros. Bueno, llamamos a Lustenberg también, dijo que no quería hablar de este tema. No, ¿Cómo se actúa por fuera de la ley precisamente? Y en aquel entonces, en aquel periodo, con Susana Muñiz como la presidente de AC, se daba este tipo de maniobras ilícitas. Es decir, había ahí una conjunción de interés público con privado, funcionarios públicos dentro de AC actuaban como empresarios brindando, por un lado, servicios,
recuerdo, hay mucha información al respecto, ustedes pueden buscar, pueden googlear, daban información, daban servicios, daban servicios hospitalarios, inclusive directores como el director del hospital de Tacuarembó tenía empresas de cama, de hospital, de respiradores, servicio de ambulancias, y otros pasaban a los pacientes de ACE a sus propias clínicas privadas, a los cuales les cobraban un dinero. Habían servicios inducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que iban inventando servicios de, digamos, para que ACE comprara. Le inventaban necesidades, no eran gastos necesarios, inventaban necesidades para que ACE comprara distintos tipos de, digamos, útiles, comprara insumos médicos de todo tipo y también contratara servicios. ¿Qué dice al respecto? ¿Qué decía al respecto Susana Muñiz? Decía que a la gente no le importaba si habían contrataciones directas. Es decir, directamente estaba manifestando la expresidente Susana Muñiz que no importaba que no se ajustaran a la ley y que hace comprara bienes o servicios por fuera de la licitación pública, que debe ser transparente y abierta, y que a la gente eso no le importa. Como si acaso gobernar tuviera que ver con lo que la gente sabe o no sabe, le importa o no le importa. Apenas la gente sabe cómo funciona el Estado, le importa mucho, porque es el dinero de todos nosotros. Los llamados dineros públicos es el dinero que a todos nosotros nos cobran día a día, mes a mes, con el pago que tenemos que hacer de cada uno de los impuestos que estamos pagando por todas las actividades que realizamos. Y además, todos los empresarios, comerciantes, profesionales, que también deben pagar, aportar los costos de cada una de las regulaciones administrativas de sus empresas, de sus actividades comerciales, de las actividades profesionales. Se deben hacer las regulaciones administrativas ante distintas oficinas del Estado que te exigen un precio, y eso es obligatorio, es preceptivo. Por eso siempre les digo que las regulaciones administrativas, es decir, los trámites que son obligatorios realizar para abrir un negocio, para tenerlo vigente, para hacerle cambios, para pasar de un giro a otro, todas esas regulaciones administrativas, en verdad son impuestos encubiertos, no figuran como impuestos, pero son, en definitiva, una suerte de gravamen obligatorio que el Estado te cobra por hacer cosas dentro del país, instalar un negocio, un comercio, lo que fuere, desde un taxi, un almacén de barrio, a tener un establecimiento agropecuario. Tenés que pagar una cantidad de trámites que luego tenés que regularizar año a año, y esas regularizaciones tienen un costo económico y social. Obviamente, todo esto obedece a ilicitudes. Habrán visto ustedes que en el informe que brinda Leonardo Abercorn en el Canal 12, en el periodístico central de la noche, creo que es, con Aldo Silva como conductor, bueno, manifiesta claramente que muchos funcionarios de ACE fueron un montón, fueron despedidos, cesados en sus cargos, sumariados, pero no fueron sometidos a la justicia, no hubo actuación judicial. Por ende, si no hubo actuación judicial, no se efectuó definitivamente la destitución del funcionario público. El funcionario público es destituido cuando la justicia penal determina que cometió un delito y es destituido con inhabilitación para el cargo, con inhabilitación para la función pública, cuando la justicia comprueba que tal funcionario público con cargo político, por ejemplo, puede ser un funcionario público cualquiera, pero con cargo político cometió tal delito en el ejercicio de la función. Es una de las causales taxativas de destitución. Son tres: la ineptitud para cumplir con la función pública, la omisión inherente a esa función pública y el delito. Y el delito. Está lleno de casos de omisiones que son inherentes a la función, no se cumple con la función, también merecen un sumario administrativo
Ese sumario administrativo es a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien también, si determina que tal funcionario fue omiso a la función, no cumplió con la función inherente al cargo que se le dio, bueno, es destituido del Estado. Y también puede comportar una penalidad de inhabilitación por tantos años, por lo menos, para cargos públicos. Eso no lo hacen porque prevén que tienen un capital humano, por más corrupto que sea, al cual echar mano en un próximo gobierno y en otro y en otro. Es por esta vía que se van corrompiendo cada vez más los gobiernos estatistas, socialistas, que echan mano de militantes porque estamos gobernados por militantes que están construyendo un modelo ideológico de gobierno y no están construyendo a un Estado de derecho. No están elaborando un proyecto político para perfeccionar, para mejorar aspectos de nuestro Estado concebido como un todo y concebidos todos nosotros como una unidad nacional más allá de banderías políticas, más allá de intereses partidarios corporativos. El Frente Amplio es una mega corporación del Partido Comunista de Uruguay que conjuga sus esfuerzos políticos, revolucionarios, ideológicos, con los integrantes del gobierno que emergen de las listas que presenta el Frente Amplio como una coalición política, por supuesto que mentada, concebida históricamente por el Partido Comunista de Uruguay y organizada internamente a imagen y semejanza del Partido Comunista de Uruguay, y por otro lado, esa mega organización sindical que tiene una fortísima incidencia en lo que hace a las políticas presupuestales del país y en lo que hace a las políticas administrativas y de relaciones laborales entre los funcionarios públicos y cada uno de los gobiernos que se van sucediendo en el Uruguay. Ese es el esquema que básicamente Uruguay viene viviendo desde hace mucho tiempo a raíz de esta, digamos, de este ADN de cultura política donde parece que es incuestionable la perpetuidad del Frente Amplio en el gobierno nacional y que apenas tuvo una interrupción, gobierno anterior que no hizo los dispositivos de poder y las reestructuras necesarias para que la gente pudiera obtener una cultura política distinta y decir, ah, es mejor este camino, es por este lado que el Estado funciona mejor. Y el gobierno anterior no lo hizo. Simplemente se limitó a un ajuste fiscal que se llama ajuste fiscal mínimo. Hizo un ajuste fiscal mínimo. Los ajustes fiscales mínimos son ajustes que demoran mucho tiempo para dar un resultado cierto. Es decir, son demasiado gradualistas, son como ajustes muy timoratos, muy temerosos, que hacen mínimos cambios que mejoran al país en ciertos aspectos, así se lo vio, pero en el grueso de la sociedad, que a su vez está ideologizada, culturizada y por supuesto que también descerebrada, pasible de una profunda ignorancia política del funcionamiento de todas estas cosas, no lo ve, no logra ver esos cambios tan mínimos. Ahora, cuando los cambios son mucho más fuertes, más radicales, cuando son visibles y el gobierno está en presencia de esos cambios y en una interrelación directa con el pueblo, conversándole de los cambios que está haciendo, y son cambios grandes, estructurales, haber modificado directamente, haber reformado profundamente el Código del Proceso Penal, haber sacado la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado y devolvernos un Ministerio Público y Fiscal, haber quitado los sindicatos únicos de la función pública y gobernar como manda la Constitución, de acuerdo a los presupuestos que establece, de acuerdo al régimen presupuestal desde el 214 en adelante, haber quitado el régimen rígido de sindicatos también en la actividad privada y liberar la actividad sindical a una actividad plural, abierta, absolutamente, digamos, polivalente y que esté ajustada a la bilateralidad de las partes de acuerdo a la autonomía de la voluntad de las partes para negociar lo que tengan que negociar dentro de la verdadera actividad sindical y no este sindicalismo político, que de sindicalismo no tiene nada. Haber establecido un cambio importante en la Universidad de la República, es decir, hacer cambios que la gente empieza a ver y ajustes fiscales incluso más grandes, haber reconvertido funcionarios públicos, haber eliminado ministerios que son inocuos,
para la productividad del país y el desarrollo, ministerios que son ideológicos, como el MIDES, el Instituto de la Mujer, pero para nada. Al contrario, fue un gobierno ajustado a todos los preceptos y principios ideológicos de la Agenda 2030, que es una agenda globalista de corte neomarxista que plantea una sociedad multicultural y una sociedad de la diversidad sexual sobre el concepto de los derechos colectivos, de los derechos comunitarios, de los derechos del género, instalándose todo eso también en la educación. Tendría que haber sido un gobierno que hubiera devuelto la laicidad del sistema educativo uruguayo, un sistema educativo realmente laico, como así lo manifiesta, lo dispone la Constitución de la República, como así lo dispone la ley vigente a nivel nacional, la ley de educación. Haber derogado esta ley de los convenios colectivos, haber devuelto, tuvo que, tendría que haberlo hecho, devolverle la vigencia jurídica a la ley de caducidad, que es una ley inderogable, haber derogado una ley nefasta que falsea la historia al plantear que el Estado uruguayo fue una dictadura y aplicó terrorismo de Estado desde el año 1968 a 1985. Entonces ahí sí la gente empieza a ver un cambio y la sociedad funciona de otra manera, a pesar de que las izquierdas radicalizadas, integradas a este plan de la revolución del socialismo del siglo XXI, de este plan estratégico de la guerra civil legal institucional, se pusieran rabiosas y procuraran mayor grado o intensidad de desestabilización. Pero iba a contar con el apoyo de todo un pueblo que quiere ese país y no este país ideológico lleno de corruptos, donde llegó a manifestar aquella presidente, Susana Muñiz, que no fue destituida, que no fue sumariada, que no fue investigada por la justicia, como muchos directores, llegó a manifestar que a la gente no le importa si hay contratación directa o licitación abreviada en lugar de la licitación pública. Así nomás, como lo hace Carolina Cose, que abusan de un mecanismo que es excepcional. Nuestro régimen general establece que en materia presupuestal el Estado se debe al mecanismo de la licitación abierta, el mecanismo ordinario de la licitación abierta, cuando contrata obra pública o servicio público, cuando el Estado necesita una obra de infraestructura, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, si estaba tan destruida. Se tendría que haber hecho una licitación pública, abierta, que nos demostrara a través de un informe técnico con el correspondiente visado, como yo les decía, es decir, con la autorización del Tribunal de Cuentas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y mediante una ley presupuestal, que dijeran sí, la biblioteca necesita estos cambios de acuerdo a este informe técnico, según esta auditoría que se realizó de parte de técnicos, de peritos, y es aprobada en una rendición de cuentas esa transformación de la biblioteca mediante ley, una ley especial que aprueba esa reforma de la biblioteca porque está en una situación compleja o catastrófica, como decían ellos, o deteriorada en tales aspectos o en tales funciones del servicio que brinda la Biblioteca Nacional. Nada de eso hacen. Todo es a espaldas del pueblo, pero por otra parte, todo es por fuera de los mecanismos legales y administrativos que establece nuestro orden jurídico como un Estado racional, como un Estado técnico, que le indica a los funcionarios públicos cómo tienen que actuar, porque ellos no son los dueños del Estado, ellos no son la función, ellos están para cumplir con la función que el Estado les indica que tienen que cumplir, porque son los cometidos del Estado. Artículo 58, artículo 59 de la Constitución de la República. Principio de laicidad y especificidad de la función. Principio de funcionalidad. El funcionario es a la función, no la función para el funcionario. Pero el Frente Amplio actúa al revés. La función está al servicio de los funcionarios, que ellos van colocando como militantes rentados. Eso es lo que está sucediendo y ahora se da este otro disparate de este señor que a su vez no pudo ser sumariado porque estaba tercerizado, según el informe de Abercon. No era un funcionario directo, presupuestado como un dependiente de ACE.
sino que le brindaba servicios. Y ahora ese señor que inducía a compras de ACE, que elaboraban falsamente la necesidad de compra de una cantidad de insumos médicos, bueno, se había llegado el volumen de 50 millones de pesos en aquel periodo de la última presidencia de Tabaré Vázquez, que fue entre los años 2015-2019. Marcos Carámbula, bueno, le lo hace renunciar, es decir, queda desafectado de ese servicio como incluso director, a su vez, cumpliendo dos funciones, funcionario por un lado y a su vez empresario por otro, en una conjunción de interés público y privado, grave incompatibilidad que determina prontamente la destitución de ese funcionario público. Hay ahí una ilicitud, un delito, pero la justicia no investigó nada. Aparece en el informe de Abercon, quería que ustedes llegaran hasta ese punto, lo dejé hasta ahí, para que vieran que acá la justicia no funciona. Y si no funciona la justicia, los funcionarios que cometen delito, funcionarios políticos, de cargos políticos, fundamentalmente, no llegan al extremo de la destitución inhabilitante para el cargo. Pero incluso si estuvieran inhabilitados, los habilitan igual por fuera de la sentencia judicial que los hubiera inhabilitado. Así se comporta el gobierno de la honestidad que ustedes votaron.